Todo esto, abro paréntesis, desde la óptica del autor, pero con la que coincidimos en muchos puntos. De estos 10 mandamientos sobre el feminismo radical, la victimización y exaltación exagerada de la mujer y cultura de sospecha frente al varón al que se acusa de ser la raíz de muchos males. Igualitarismo, negación de las diferencias biológicas entre individuos en pro del concepto igualitario y el género fluido. Esto ha traído consecuencias en muchos países en donde esta ideología se ha aprobado. Por ejemplo, el caso de Australia y Estados Unidos, en donde se utiliza un solo baño para niñas y niños. El anticristianismo, oposición beligerante ante las raíces judeocristianas de Occidente, acusadas de moralidad represora y mantenedora del heteropatriarcado familiar. Este punto es bien interesante, bien importante, el concepto del heteropatriarcado, que es un término muy usado intencionalmente por la retórica LGTBI para crear una cultura de rechazo hacia la heterosexualidad. Homosexualismo, promoción hasta límites exagerados de la cultura homosexual, LGTBI y victimización ante los heterosexuales. Colonización ideológica. Hay que imponer programas de adoctrinamiento desde la infancia para crear una nueva forma de pensar en nuestros hijos y futuras generaciones. Esto es el caso de lo que hemos estado viendo con lo que es la educación. La educación cuyos planes son implantados en nuestras escuelas por organizaciones transnacionales. O sea, todos estos planes educativos vienen de afuera. Relativismo moral, negación de los valores universales y ética normativa. Todo es admisible e inclusivo. Todo vale, salvo disentir con estos mandamientos. Liberalismo ético, apoyo y normalización de comportamientos que dañan a las sociedades humanas y a la ética más elemental, como el aborto libre, promiscuidad sexual, pedofilia, bestialismo, drogas, etc. Hedonismo, búsqueda del placer como un fin en sí mismo y sin restricciones éticas, morales o religiosas de ningún tipo. Dictadura ideológica, pensamiento único y rechazo frontal y beligerante a todas las ideas contrarias al pensamiento totalitario. Oposición a cualquier postura conservadora tachándola de homófoba, fascista y represora. Destrucción ontológica del ser humano. Se persigue una auténtica reingeniería antropológica en aras de un individuo mutante que pueda reinventarse a sí mismo y redefinir su género sin ningún tipo de limitaciones. De esta forma, la identidad del ser humano como criatura hecha a imagen y semejanza de Dios desaparece completamente. En el libro La ideología de género, Jorge Escala nos dice: como sucede con todo cuerpo de ideas, el género no apareció en el horizonte cultural por generación espontánea. Varias corrientes de pensamientos confluyeron, aportándole diversos elementos. Se describe a continuación los principales precedentes teóricos. Ideólogos de la revolución sexual. En la llamada Escuela de Frankfurt fue elaborada la llamada teoría crítica de la sociedad, que en el periodo entre las dos guerras mundiales criticó tanto a la sociedad burguesa cuanto al marxismo-leninismo dogmático. Su propuesta fue la de un comunismo abierto, más apto que el soviético para propagarse en el occidente, Europa y América. La integración de pensadores de diversas disciplinas, filosofía, sociología, historia, economía, psicología, etc., cuyo punto en común fue precisamente el intento de difundir el marxismo en países refractarios a su versión leninista, entre ellos Wilhelm Reich y Herbert Marcuse,
pretendieron fusionar algunas ideas de Karl Marx y más específicamente de Federico Engels con la de Sigmund Freud. Remedan la lucha de clases por una supuesta lucha de sexos, donde la mujer sería la clase oprimida y el varón la opresora. La síntesis superadora se lograría con la liberación sexual, es decir, ejercer la genitalidad sin ningún tipo de freno o límite. Constructivistas sociales de Jacques Derrida toman la deconstrucción de la realidad, que tanto él como más intensamente aún Michel Foucault aplican a la sexualidad. Para ambos no existen los objetos, la realidad, ni los sujetos, el hombre que descubre la realidad, sino solo el lenguaje que va produciendo los objetos. A medida que les asigna un nombre, los clasifica, caracteriza, etc. Dicho lenguaje es construido por la sociedad, que le va otorgando un valor semántico, obviamente cambiante según las circunstancias de tiempo y lugar, para lo cual se debe deconstruir el modelo cultural anterior. Foucault es pansexualista, de modo que el modelo que propone implica que la sexualidad debería configurar todos los aspectos de la sociedad. Tenemos a los existencialistas ateos. Simone de Beauvoir aporta una idea clave. No se nace mujer, sino que te haces mujer. No se nace varón, sino que te haces varón. El género sería entonces una construcción sociocultural llevada a cabo mediante la experiencia, y la experiencia femenina sería la de haber sido dominada a lo largo de toda la historia. Por tanto, se debería eliminar las jerarquías en todos los órdenes de la vida privada y pública, imponiéndose relaciones igualitarias entre los seres humanos diferentes. También tenemos el feminismo de género, en una suerte de sincretismo de todos estos antecedentes. A comienzos de los años 70 del siglo XX nace en Estados Unidos una nueva corriente del feminismo, superador del primero, el de la igualdad con los varones, el denominado feminismo de género. Una frase de Firestone lo caracteriza muy bien. Para organizar la eliminación de las clases sexuales es necesario que la clase oprimida se rebele y tome el control de la función reproductiva, por lo que el objetivo final del movimiento feminista debe ser diverso del que tuvo el primer movimiento feminista. Es decir, no exclusivamente la eliminación de los privilegios masculinos, sino de la misma distinción entre sexos. Así, las diferencias genitales entre los seres humanos no tendrían nunca más ninguna importancia. El género es precisamente el cuerpo conceptual que permitiría borrar la distinción entre los sexos. Esta idea se completa con expresada por Betty Friedan, Nancy Chorodow, Christine Riduc, Alison Jagger, las que sostuvieron que la raíz de la opresión a la mujer está en su papel de madre y educadora de los hijos. Por ello, debe ser liberada de ambas tareas a través de la promoción de la contracepción y el aborto, y de transferir al Estado la responsabilidad de la educación de los hijos.